días, Yolanda Díaz. Buenos días. Ministra de Trabajo. ¿Le ha recibido mejor la patronal que la oposición política? Con la patronal ha podido firmar un pacto del salario mínimo, pero la oposición ha sido descarnada con usted. ¿Se esperaba este recibimiento? No, estoy sorprendida porque creo que tenemos a una oposición desubicada y me atrevo a decir más, me parece que estamos ante una extrema derecha que no han entendido que no tiene acogida en el siglo XXI. España es un país moderno que quiere ya soluciones y no quiere ruido, y lo que está haciendo la derecha es puro ruido. Ayer mismamente en el Senado, que iba a responder a una interpelación de Ciudadanos sobre un tema central que son las personas autónomas en nuestro país, y me quedé perpleja porque realmente venían a hacer ruido y les importaba bien poco los problemas de los autónomos. Por tanto, una derecha desubicada, efectivamente, que no ha comprendido la España actual y que no tiene propuesta política para nuestro país. Necesitamos un PP centrado y no secuestrado de Vox. Usted ha estado muy vinculada al mundo sindical, su padre es un histórico de comisiones obreras en Galicia. ¿Cómo es ahora la relación con los sindicatos desde el Gobierno? Bueno, creo que intento mantener una relación institucional, sobre todo por mi procedencia. ¿Qué quiero decir? La ministra de Trabajo es la ministra de un gobierno de España y ha de jugar el papel que tiene que jugar, es decir, de posición entre los interlocutores sociales. Esto es, entre los sindicatos de clase y las patronales que hay en nuestro país, siempre en el marco de un programa ideológico. Por tanto, esto es lo que intento cumplir, lo saben desde luego los representantes sindicales y lo sabe también la patronal. Intento cumplir este papel. La patronal ha dicho que no hablará de cambios en el tema de la subcontratación, aunque sí de la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa y de la ultraactividad de los convenios colectivos. ¿Va a ceder trabajo en el tema de la subcontratación? ¿Cuáles son sus planes con este tema? Bueno, la subcontratación es uno de los grandes temas del modelo de relaciones laborales que tenemos en la actualidad. Me atrevo a decir, ¿no?, que digamos que es como lo que permite en la actualidad una forma de precariedad muy fuerte, ¿no? Por poner un ejemplo, es lo que permite que en una empresa trabajadoras y trabajadores que están desempeñando las mismas funciones tengan, por ejemplo, esto es real, 4 o 5 convenios colectivos, incluso más, es decir, tengan una disparidad entre sus condiciones laborales. Yo creo que hay margen, no quiero intervenir en las posiciones que se están discutiendo, me parece que hay margen para el encuentro entre una salida a un problema que también las patronales reconocen, y lo quiero decir con mucha franqueza. Las patronales saben que el nivel de precariedad que hay en nuestro país no es soportable, ¿no? Tenemos, por dar el dato, a la mitad de los trabajadores y trabajadoras españolas sujetos a alguna forma de precariedad. Ellos lo saben, incluso saben las patronales que es como una forma de competencia desleal en los niveles máximos de subcontratación. ¿Qué quiero decir? Que somos conscientes desde el Gobierno que es un tema de una enorme delicadeza, pero me parece que hay margen en el diálogo social para suscitar encuentros entre los representantes sindicales y las patronales. Desde luego vamos a trabajar para el encuentro. Quiero agradecer, y lo vuelvo a decir porque es verdad, creo que hay un gran desconocimiento sobre lo que hacen los interlocutores sociales, y todos los viernes, tanto patronales como sindicatos, están horas y horas y horas trabajando para llegar a un punto de encuentro. Yo creo que es muy legítimo lo que pide la patronal, es muy legítimo lo que suscitan los sindicatos, pero, insisto, voy a trabajar hasta el minuto -1 para que exista acuerdo. Ha anunciado que muy pronto habrá una legislación contra los falsos autónomos. ¿Cómo se puede evitar que desde la ley que tengan lugar este tipo de abusos? No sé si tienen pensado aprobar sanciones a las empresas que los utilizan, más duras. Bueno, sanciones hay en la actualidad. De hecho, la Inspección de Trabajo está operando y quiero también felicitarles porque han hecho un trabajo magnífico que ha aflorado, ha emergido un montón grande de puestos de trabajo que eran fraudulentos. Por tanto, esto ya está en nuestra norma. Aquí hay un debate jurídico sobre si lo que es un fraude hay que legislar sobre él o no, ¿no? Este es el planteamiento que creo que usted me está formulando. Lo que está pasando en la actualidad es que se ha acudido de forma masiva, siempre hubo tentación de huir, ¿no?, del derecho laboral, y aquí una parte
de la producción y sobre todo de las plataformas digitales acuden a la huida del derecho laboral, con lo que ya conocemos que pasa en nuestro país. Lo que pasa en la actualidad es que para que un trabajador o una trabajadora tenga los derechos a los que deberían de ser los normales, tiene que accionar, es decir, tiene que interponer acciones ante los tribunales. ¿Qué vamos a intentar desde el Gobierno y desde el Ministerio de Trabajo? Justamente legislar para que no tengan que acudir a los tribunales. Parece que hay bastante evidencia sobre lo que es y no es una relación autónoma y sobre lo que es y no es una relación laboral. De hecho, muchísimos tribunales de toda España han resuelto muy bien esta cuestión, el último de ellos el caso catalán, pero también el caso de Madrid. Por tanto, en principio vamos a dar una salida técnica fuerte, positiva, para que no tengan que ir a los tribunales. Esto quiere decir que las unidades productivas y las empresas, como la fiscalidad, van a intentar buscar una huida siempre del derecho laboral. Estoy segura que es así, pero es cierto también que tenemos la obligación de legislar porque esto está pasando aquí y ahora y produce, por supuesto, datos tremendos de precariedad, pero privaciones de derechos, producen datos de siniestralidad fortísimos y algo peor es que tiene una incidencia en la cadena final, que son las prestaciones públicas, sustancialmente la jubilación en la vida de estos jóvenes. Hablo de jóvenes, aunque no solamente son jóvenes, esto ha llegado a toda la cadena de producción. Ha mencionado en concreto las plataformas digitales, lo suele hacer en este caso. ¿Va a negociar con empresas como Glovo o Deliveroo sobre estos cambios? Siempre digo lo mismo, me voy a sentar a hablar con todo el mundo. Eso quiere decir que vayamos a renunciar a posiciones que tienen que ver con una vulneración flagrante de derechos. Ya anticipo que no. Diálogo siempre y reconocimiento comprendemos perfectamente lo que pretenden. Lo que pasa que la propuesta legislativa que se está formulando en relación al trade digital, creo que hemos sido claros desde el Gobierno señalando que esto no se va a producir. Para que tantos tribunales en nuestro país con tanta contundencia digan que no hay dependencia ni ajenidad en las relaciones que estamos conociendo, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo, un joven o una joven con una bicicleta y con un teléfono móvil no es un autónomo, no hay ninguna autonomía, es decir, yo soy una profesional en mi despacho, elijo el precio, las horas que trabajo, los asuntos que trato, los clientes. Esto no existe en ninguna de esas relaciones, por tanto, lo que debemos es de garantizar trabajo decente, relaciones laborales estables y, por supuesto, reservar, ¿no? Para el mundo de los profesionales, de la empresa y de los autónomos, los proyectos empresariales que realmente lo son. E insisto, un joven con una bicicleta no es un proyecto empresarial autónomo. También han anunciado que en breve aprobarán 2 reglamentos que desarrollen el decreto de igualdad laboral que aprobó en marzo el Gobierno anterior. En su día se renunció en ese texto a incluir sanciones a las empresas que incurrieran en brecha salarial, por ejemplo. No sé si las pueden desarrollar en estos reglamentos o si van a renunciar también a sancionar. Bueno, como sabe usted, en el Real Decreto 6/2019 el Gobierno del Partido Socialista optó, ¿no?, por el denominado modelo francés. También es conocido que nosotras teníamos una ley de igualdad retributiva que era como más avanzada y nos situaba, ¿no?, en la vanguardia europea, sobre todo por la traslación que se hacía de la recomendación de la Comisión de Transparencia Salarial, pero desde luego es perfectamente válido el canal empleado. Tenemos ya listo, en estos días además lo conocerán ustedes, el reglamento de la igualdad retributiva, verán que tiene elementos muy positivos y observaremos que por la propia aplicación, ¿no?, de las normas actuales, en el caso en el que se advere una discriminación por desigualdad retributiva, ¿no?, que existan indicios de desigualdad retributiva en los promedios, en las categorías profesionales y grupos profesionales, se operará con una sanción muy grave que, como saben, puede oscilar o llegar. Es cierto que el abanico es muy grande, la LISOS lleva mucho tiempo, ¿no?, sin ser reformada, entre 6.000 y 180.000 euros. Por tanto, será cualificado como una sanción muy grave, ni siquiera grave. Estamos hablando de discriminación en un elemento central de la relación de trabajo. Por tanto, este reglamento, si les anticipo, está listo y arrancará el canal
administrativo correspondiente, pero estará a disposición. Es decir, es compatible poder desarrollar, ¿no?, pretensiones más amplias con el marco anterior. Preparan también una ley de trabajo corresponsable para mejorar la conciliación, la igualdad. ¿Qué medidas concretas va a incluir esa ley? Creo que es una de las leyes más necesarias en nuestro país. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque la sociedad española tiene que abordar un enorme debate que es democrático y, por tanto, digo, extensivo, que es qué hacemos con los cuidados, qué hacemos con las vidas de las gentes que nos acompañan, ¿no? Bueno, creo que esta ley lo que va a hacer en el mundo del trabajo es poner los cuidados en el centro y el debate del tipo de trabajo también en el centro. Va a legislar algo que no se ha hecho en España, siempre intento explicarlo, y es que hasta ahora en nuestro país, en el Estatuto de los Trabajadores, se ha legislado en el entorno del artículo 37, se han legislado las ausencias de, sobre todo la mujer, seamos claras, del puesto de trabajo. Ausencias que pueden llegar hasta los 12 años de edad de un menor o de una persona que tenga a su cargo. Es muchísimo tiempo. ¿Qué va a hacer esta ley? No regular las ausencias, no extraigamos a la mujer del mundo del trabajo, sino que va a regular las presencias, es decir, las presencias de hombres y mujeres incorporando elementos de corresponsabilidad. Por ejemplo, no es comprensible que si nuestros hijos hoy de pronto enferman, no podamos tener un permiso que sea justificado de ausencia en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, esto nos pasa en la vida, muchos trabajadores y trabajadoras, de pronto su hijo o su hija se encuentra con 40 grados de fiebre y es que llama rápidamente, en el mejor de los casos, a sus familiares, a una vecina. Bueno, esto es fácilmente solucionable. 2. ¿Qué tenemos que hacer? Incorporar medidas de flexibilidad de las empresas, pero a disposición de los trabajadores, que podamos regular nuestro tiempo de trabajo, no desde la parte empresarial. Eso existe en la actualidad, que tiene un margen de disposición de horas la parte empresarial, sino que seamos nosotras las que podamos un poco organizar nuestra jornada, cumpliendo con el horario que tengamos, la jornada anual, y cumpliendo con nuestras obligaciones. Por ejemplo, y manteniendo los niveles de productividad, que además esto está estudiado, España es el país que más horas trabaja, con peor calidad y menor productividad. Por tanto, bueno, en fin, que hay muchas medidas, o incluso llegando a esto que se denomina en Europa los permisos a la holandesa, que es la posibilidad que por motivos de formación un trabajador o una trabajadora se quiera ir a Estados Unidos, por ejemplo, a seguir formándose o a estudiar un idioma. Es decir, que hay que hacer mucho en esta materia y con sesgos de corresponsabilidad, en la que los hombres y las mujeres seamos iguales y garantizando presencias. El problema es que si lo único que hacemos es legislar en torno a las ausencias, incorporaremos siempre en las carreras profesionales de las mujeres desigualdad, y ya no digo el tramo final de nuestras jubilaciones, que como sabe usted son por encima del 37%, es decir, no es soportable. Por tanto, es un debate de primera magnitud democrático. ¿Qué hacemos con los cuidados? Y muchísimo que hacer, lo digo siempre, es decir, el artículo 37 permite hoy que yo misma obtenga reducciones o permisos para cuidar a los parientes por afinidad, esto es, los parientes de la familia de mi esposo. Bueno, yo creo que esto es excesivo, es decir, hay un rol, ¿no?, ahí de cierto machismo que se impone, como las tareas son de las mujeres, aunque sean la familia de mi marido, digo de mi marido Andrés. Es decir, bueno, yo creo que hay que hacer cosas más allá de lo que hoy en día tenemos. Por tanto, creo que es una ley bonita, que va a generar cierto debate porque cambia el paradigma, pero creo que es muy interesante para dar salida a los profesionales de la vida de hoy. Los profesionales de la vida de hoy es que no saben qué hacer con sus hijos, no saben cómo llevarlos al colegio, quieren ser profesionales como todo el mundo, y me parece que es posible darle una salida equitativa a las necesidades de nuestro país. Unidas Podemos proponía en su programa electoral la reducción de las jornadas laborales a 34 horas semanales. ¿Es una meta de su ministerio para esta legislatura? Bueno, esto es lo que defendía Unidas Podemos, pero no está recogido en el acuerdo de gobierno. Por tanto, siempre digo lo mismo, pacta sunt servanda, nos debemos, y en esto quiero ser muy escrupulosa, al acuerdo firmado.
Por tanto, aquí lo dejo. Es cierto que justamente lo que decíamos antes, hay un debate muy interesante en toda Europa sobre qué hacer en las jornadas laborales. Me quedo con elementos que podemos hacer, que es el trabajo a distancia, que tiene que ver, bueno, con reorganización del tiempo en el trabajo de manera plausible y, desde luego, acertando en las medidas que tomemos. Pero, insisto, seguimos defendiendo, siempre digo lo mismo, o sea, yo sigo defendiendo lo mismo, pero nos debemos al programa firmado. Ha habido mucho debate sobre si se deroga o no se deroga la reforma laboral del Partido Popular. Usted ha defendido que sí, pero que por fases y que no se puede derogar todo y menos de golpe. ¿Cree que tal vez se han prometido a las militancias de manera poco realista que se podía tumbar de un día para otro por completo la reforma laboral? Bueno, creo sinceramente que no. A mí siempre que me ha preguntado, los periodistas me han preguntado antes de ser ministra y después, siempre tuve claro que no se podía dictar una norma que dijera derogamos, como saben, una norma del Partido Popular que ha invadido más de 20 preceptos, 5 leyes, 5 reales decretos, varias directivas europeas, antes y después. Siempre he dicho lo mismo. Es cierto que cuando vamos a los mítines todo es mucho más escueto y decimos derogar la reforma laboral. ¿Cuál es la síntesis? Vamos a derogar la reforma laboral del Partido Popular y la vamos a hacer técnicamente como debe de hacerse. Pongo siempre el mismo ejemplo. El artículo 52D, sencillamente se ha dictado una norma con una exposición de motivos fundamentada en X cuestiones que finalmente decía derogamos el 52D, pero es que hay otras muchas cuestiones en las que no derogamos, sino que vamos a revisar o legislar ese precepto en cuestión, porque no es tan sencillo, ¿no? Por tanto, lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer técnicamente bien. ¿Está de acuerdo todo el Gobierno en este objetivo? ¿Usted y Nadia Calviño también? Totalmente, lo tengo sin lugar a dudas, ¿eh? O sea, además, estoy convencida de verdad que vamos a cumplir el acuerdo de Gobierno y además que lo vamos a hacer con diálogo social. Esto es muy importante, la legitimidad que se adquiere cuando utilizas el canal, ¿no?, democrático adecuado es muy fuerte. Comprendiendo, lo he dicho al principio, comprendiendo cuáles son los intereses de unos y de los otros. Y vuelvo a reiterar, el diálogo social, lo decíamos el lunes con Guy Ryder, culminará o no con acuerdo, pero es que exista diálogo social, que las partes puedan discutir, puedan aportar, puedan dar salidas que a veces no se piensan, es per se muy positivo. Por tanto, sin lugar a dudas, hay unidad de criterio en el propio Gobierno y convicción de cumplir el acuerdo que hemos firmado. El acuerdo, piensen que ha sido discutido durante mucho tiempo, ¿no? Creo que esto no se ha visto en la negociación, ¿no?, en la negociación o en la trastienda de la negociación, pero hemos estado hasta el último minuto negociando las propuestas programáticas. Y con ese programa nos hemos presentado a España y creo que tenemos que cumplirlo. ¿Qué tal es la relación dentro del Gobierno? ¿Cómo es su relación con Nadia Calviño, por ejemplo? Pues yo lo digo siempre, estoy sorprendida porque como había desconocimiento por nuestras procedencias, ¿no?, y sobre todo pues, no conocimiento personal, estoy francamente sorprendida, lo digo de verdad, primero por algo que me gusta muchísimo y es que no somos conscientes de observar que tenemos el primer gobierno de coalición de la historia de nuestro país, que es algo estupendo, maravilloso. 2, no somos capaces de poner en valor que somos como la vanguardia en Europa en este momento. 3, no somos capaces, creo que porque no tenemos tiempo, sobre todo en el Gobierno, de observar que es un Gobierno plural, muy diverso, ¿no?, con procedencias profesionales y personales muy diversas, que son absolutamente complementarias. Y lo vuelvo a decir, yo aprendo todos los días de Nadia Calviño, que procede de un mundo ajeno al mío, y estoy segura que hay nutrientes entre todas nosotras. Por tanto, la relación es muy positiva y, por supuesto, claro que damos debates a veces intensos, pero se da en el propio seno del Partido Socialista, ¿no? Yo creo que también es histórico, conocemos las disputas que siempre hay entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía, podríamos hacerlo tanto en los mandatos del PP como del PSOE, porque legítimamente abordamos materias que son diferentes, pero también a día de hoy, es decir, en el propio seno del PSOE hay matices, afortunadamente, y en el seno de Unidas Podemos hay matices, afortunadamente, no somos unívocos. Hay un tema en el que también tienen un debate interno en el Gobierno, que es la mochila austríaca. Usted la descarta y la vicepresidenta Nadia Calviño dice que es una de las medidas que va a estudiar el ministro de Seguridad Social.
Bueno, desde luego, lo primero que digo, como he dicho al principio, esto no está en el acuerdo de gobierno, por tanto, cumplamos el acuerdo de gobierno. Y en segundo lugar, me deja muy sorprendida esta afirmación, porque ustedes conocen que ha habido una comisión de expertos en nuestro país, de expertos al máximo nivel, para plantear el abordaje de la mochila austríaca en nuestro país. Es muy sorprendente que la mochila austríaca solo se aplica en un país, que es Austria. No se aplica en ningún país más, con unas características X, ¿no? Voy a las conclusiones del informe. Las conclusiones del informe, invito a que la periodista especializada las repase. Repasemos lo que decía la patronal. Las conclusiones es que no se pueden aplicar en nuestro país, o incluso aplicándolas tendría ciertos costes en este momento para las propias patronales. Por eso me sorprende esta reflexión. Ya digo, o sea, es incorporar, es un elemento disruptivo completamente en el mecanismo laboral y de protección social constitucional que hoy tenemos. Por tanto, insisto, creo que no está en el pacto de gobierno y me sorprende mucho porque me he leído ya hace mucho tiempo, claro, las conclusiones de este debate, que pudiera yo decir, pues es que es un sector, ¿no?, el sector social, el que dice que esto es malo. No, es que las patronales españolas también señalaban lo mismo. Por tanto, hay como hitos ideológicos, ¿no?, que son como una reiteración. Hasta hace poco veíamos que... El contrato único, hasta hace poco veíamos que el salario mínimo era malo. Pues ahora yo estoy muy contenta porque veo que la Comisión Europea, si leemos el informe que ha pedido la presidenta de la Comisión sobre el salario mínimo, pareciera que estuviera redactado por la ministra de Trabajo y Economía Social de España. Quiero decir que vamos avanzando y también retirando, bueno, posiciones que la economía son ideológicas, claro. Los defensores del contrato único sí argumentaban un dato que es objetivo, que es la enorme diferencia de los contratos temporales en España, la enorme temporalidad de España que hay respecto a otros países europeos y la diferencia entre indemnizaciones entre los trabajadores que tienen contrato indefinido y los que no lo tienen, en relación con la enorme distancia entre ambos contratos en relación con lo que ocurre en otros países europeos. Es cierto, ¿Eso cómo se soluciona? Esto es una realidad. O sea, España tiene como tres graves problemas. Uno es el paro, es insoportable. Dos es la precariedad, la temporalidad. Estamos en el 26,6%, es insoportable. Y en tercer lugar, por mor de todo esto, o como conclusión, una desigualdad que es galopante. Esto tiene que ser corregido. Lo que pretende el contrato único, de alguna manera, es unificar todo, y unificarlo, como siempre ha pasado en la legislación social, a la baja. No se trata de esto, porque además, si a mí me preguntan, ¿tiene que haber un contrato único en España? Digo, no. El contrato ordinario que tiene que haber en nuestro país es el indefinido, pero tiene que haber contratos temporales. Es que a veces cuando se legisla no se piensan las cosas. En primer lugar, tiene que haber un contrato temporal sencillamente, por ejemplo, para razones de sustitución, porque los humanos nos enfermamos, tenemos hijos y obviamente las empresas y las administraciones públicas van a tener que sustituir a esos trabajadores. Tendremos que hacerlo con un contrato temporal, digo yo, ¿no? Parece evidente que ya tenemos una modalidad. ¿Por qué tenemos tantísimos contratos temporales? Es insoportable. No Esto se va a abordar, ¿eh? Porque el contrato indefinido tiene una indemnización laboral en España muy superior a la media europea y el contrato temporal no la tiene, y que muchos empresarios recurren a la temporalidad para ahorrarse costes laborales. Mi experiencia, llevamos 52 reformas laborales, en materia de contratación 30 y tantas. Hay como es una materia muy desconocida, el derecho laboral y la seguridad social, hay otras materias que son más visibles. A veces se dice, no, es que no hay desregulación en España, es que no hay legislación. No, es que somos un país que ha hiperlegislado, ¿no? Incluso de más, ¿no? Incluso de más. Es insoportable. Lo que se ha hecho durante más de 35 años es, hay un problema en el mercado de trabajo y se ha casi reaccionado ad hoc para crear una fórmula contractual X, la que fuera. No voy a poner ningún ejemplo porque todos los gobiernos lo han hecho. Yo creo que esto tiene que ser subsanado y el gobierno en el acuerdo lo dice claro. Vamos a actuar en las modalidades de contratación, las vamos a reducir estrepitosamente. Yo creo que el marco es el carácter estable e indefinido, las sustituciones, y obviamente hay elementos de producción que son temporales, no se puede negar la realidad, y además será mucho más complejo a partir de ahora. Tendremos que acertar
en la legislación y en las causas de la contratación. Esta es quizás el gran debe, y tenemos que actuar con urgencia en el tiempo parcial, que es un nicho de precariedad y de fraude y de empobrecimiento de las mujeres con carácter inmediato. Por tanto, el artículo 15, el artículo 12 y bueno, lo que estamos haciendo ya con universidades, que el profesor Castells lo está abordando, la precariedad en un mundo que es muy relevante para la sociedad española, que son nuestros investigadoras y nuestros investigadores. Todo esto lo vamos a hacer. Es muy importante, es insoportable los datos de precariedad que tenemos, pero insisto, tenemos 52 reformas laborales, 30 y tantas, 34 en contratación, en un lapso de democracia corto, si me permiten, vamos. ¿Qué están pensando para la reforma del trabajo a tiempo parcial? Bueno, tenemos algunas obligaciones ya en tiempo parcial. El TJUE, el Tribunal de Justicia Europeo, nos ha sacado al Reino de España los colores ya en 2 recientes ocasiones. Hay una cadena de desprotección, ¿no?, que además quiero felicitar a los jueces españoles porque están planteando cuestiones, ¿no?, que después llegan a Europa respecto, y lo quiero poner en valor porque hay muchos profesionales en este país que están haciendo muchas cosas. Bueno, el caso catalán de la trabajadora de la limpieza, que señalaba el tribunal que tendría que trabajar 100 años por trabajar a tiempo parcial para devengar una prestación de jubilación, se ha corregido una parte de esta protección social, pero tenemos a las mujeres, digo mujeres porque prácticamente todo el tiempo parcial, el trabajo parcial es nuestro, las tenemos sin proteger. 2. Hay elementos que hay que corregir, y hablo claro, se ha dispuesto en el artículo 12 las horas complementarias, ¿no?, que bueno, es una manera eufemística, ¿no?, de estar extendiendo la jornada laboral, y tenemos que bueno, abordar lo que realmente debe ser un trabajo parcial de manera real y voluntaria, y luego las horas extras. Esto se va a abordar y además con un sesgo de género fuerte y con una respuesta rápida. Veíamos los datos ayer los datos eran muy positivos en términos dentro del marco. Yo creo que es que decir muy positivo cuando tenemos más de 3 millones de personas en el paro, entiéndame que lo decía ayer en el Senado, prudencia absoluta, pero es cierto que los datos eran buenos, pero la parcialidad es mala. Ahí se ha legislado también un poco como respuesta a situaciones, ¿no?, del mercado laboral en un momento concreto. Lo vamos a reparar. O sea, entiendo que van a reformar la regulación de horas extra. Vamos a reformar, como señala el acuerdo político, las modalidades contractuales, su causalidad, artículo 15, artículo 12, parcialidad. El 11, hay una petición además que nos formulaban en la comparecencia, muy interesante, el PNV y el propio ministro de Educación y la ministra de Universidades y la ministra de Educación están interesados. El 11, los contratos formativos. Fíjese, los contratos formativos de aprendizaje en España apenas se utilizan. No se utilizan porque hay otras fórmulas de precariedad que están invadiendo, bueno, no quiero poner nombres porque, en fin, no, pero en espacios formativos que están invadiendo, permitiendo una cadena, yo creo que no es justa. Es decir, no es justo que tengamos a investigadores e investigadoras cobrando 430 euros al mes, y esto pasa, no es justo. Volviendo a la reforma laboral, ¿siente la presión de Bruselas, que recientemente ha avalado o defendido algunos recortes que hizo Rajoy en reforma de pensiones, en la reforma laboral también? En absoluto, y además estoy deseando ir a Europa y conocer a mi homólogo. Me consta que, vamos, para nada, y además he leído con muchísima atención el informe, y lejos de lo que se ha traducido en titulares de prensa, el informe de la Comisión tiene razón. Es decir, si leemos el capítulo que le dedica al mercado de trabajo en España, es que lo que dice es cierto. Tenemos, ahora el director del diario.es lo formulaba, la precariedad, la temporalidad, la rotación en el empleo, el mal uso del tiempo parcial y el impacto de género es brutal.
Esto es lo que está diciendo el informe de la Comisión Europea, y lo que dice es, se están produciendo cambios, que dice, unos son muy positivos, señala con mucha fuerza la Vicepresidencia de Asuntos Sociales y de Derechos Sociales como muy positivo, se están incorporando cambios con el salario mínimo interprofesional, dice la Comisión, veremos los impactos, pero es positivo, y dice la Comisión, pretenden hacer estos cambios, vamos a ver los impactos. Pero lo he estudiado con mucha atención, como todos los informes, y desde luego creo que tienen razón. Por tanto, hemos de actuar, porque este es el gran debe de nuestro país. España tiene como dos agujeros negros, tres: el gasto público, que estamos muy distantes a Europa; la fiscalidad, ¿no?, que estamos muy distantes a Europa, que permitiría tener justicia tributaria, pero también servicios públicos de calidad; y en tercer lugar, una temporalidad que es insoportable. No quiero recordar, digo porque da vergüenza, en los niveles de temporalidad el país, el último de la cola que nos antecedía. Quiero decir que no es soportable esto, y esto es lo que decía el informe de la Comisión Europea. Estoy deseando ir además a Bruselas y desde luego presentar nuestros proyectos. Iremos ahora próximamente, pero sobre todo quiero tener una jornada intensa allí, no solo en Europa, o sea, que estoy dispuesta a plantear el programa de gobierno en esta materia, por supuesto, en los lugares en los que se toman decisiones. ¿Van a recuperar la autorización administrativa previa en los despidos colectivos que eliminó el PP? Además han aumentado un montón, o sea, en 2019 sí, se han disparado después de 6 años de caídas. Este es un tema de una enorme relevancia, sobre todo por algo de lo que nunca se habla, que me corresponde hablar a mí. Todos esos ERES conducen a personas, a ver si me explico bien. Los ERES sobre todo están afectando a sectores industriales, por tanto perfiles del mercado de trabajo masculinizados y con una edad, ¿no?, digamos, en la mediana de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que le preocupa a la ministra de Trabajo y Economía Social es que esos ERES, algunos temporales y otros extintivos, están engrosando o agudizando el problema que tenemos entre los parados. El mayor problema que tenemos entre los parados es que la mitad de los mismos son parados de larga duración. Es muy factible, no quiero soy cauta, ¿no?, pero estos ERES de los que usted habla, es muy factible o muy difícil que un hombre o una mujer, da igual, a partir de los 50 años se incorpore al mercado de trabajo. Por tanto, esto tiene una preocupación para nuestro ministerio fundamental. Es gravísimo en términos de producción de industria, pero es gravísimo por el impacto que tiene en el mercado de trabajo. Vamos a actuar en intentar dar una salida a los parados de larga duración, que, como además usted conoce, son un colectivo prioritario en la Ley de Empleo. Es el objetivo principal. Y en segundo lugar, en el abordaje de la reforma laboral del PP vamos a plantear refuerzos en el control de las autorizaciones administrativas. Vamos a ver cómo lo hacemos, porque sabe que hay también una directiva en este momento que también tenemos que cumplir, pero desde luego vamos a mejorar lo que tenemos en la actualidad. Hoy con los ERES que tenemos, nuestro papel en el Ministerio de Trabajo, lo conoce perfectamente, es apenas ninguno, ¿no?, como consecuencia de la reforma del Partido Popular. Usted ha sido abogada laboralista y muchos compañeros, también sobre todo cuando accedió al cargo, recordaban muchísimo en redes la recuperación de los salarios de tramitación, por favor. ¿En eso se está pensando, en recuperar los salarios de tramitación previo a la reforma de 2012? Estamos pensando en algo más grande, que es ¿qué nos gustaría en el Gobierno? Y además al Gobierno al completo estamos volcados en esto. Queremos acabar rápido, ¿no?, dentro de lo que podamos, con el pasado, que es el PP, y empezar a abrir las ventanas y definir el trabajo en el siglo XXI. Y ahí es donde tenemos que abrir con toda la inteligencia, legislar todos los aspectos de las relaciones laborales a día de hoy, que no son las de mi padre, para nada. La norma que nos rige hoy, aunque hay un texto refundido del 2015, es la norma de Marcelino Camacho. Es de los años 80, con todo el cariño para Marcelino Camacho. Es una norma que incluso, si me permiten, tiene ciertos tintes autoritarios.
los que venimos del derecho laboral lo conocemos. ¿Qué quiero decir? Que lo que estamos deseando es pensar al futuro y dejar al pasado, que es el Partido Popular. Y ahí vamos a redefinir todo. Y hablamos del Estatuto del Trabajo, porque el trabajo es todo. El trabajo es lo que tradicionalmente en el siglo XX se entendía como las relaciones asalariadas, pero es que ya no es solo esto, es también el trabajo autónomo, es el trabajo que no es retribuido, que tenemos que reflexionar sobre el mismo, y es un montón de elementos nuevos como la sostenibilidad o el feminismo que hay que incorporarlos a las relaciones de producción. Por tanto, estoy deseando llegar a esa fase en la que abriremos todos los cajones sin prejuicios, y con muchísimo acierto y filigrana para definir bien las relaciones laborales actuales. Hablemos de feminismo. La ley de libertad sexual ha destapado algunas diferencias de criterio entre PSOE y Unidas Podemos con respecto a esta materia. ¿Hasta qué punto esas peleas internas por el protagonismo también pueden arruinar el proyecto? ¿Existen tantas diferencias entre PSOE y Unidas Podemos sobre feminismo? Yo creo que no. Y además, ya lo afirmo, este gobierno va a dar una sorpresa. Y vamos no solamente a durar una legislatura, sino que vamos a cambiar nuestro país. Lo digo de verdad. O sea, yo misma estoy sorprendida que en escasos un mes y medio se ha hecho, lo señalo siempre, la señora Rivera ha declarado la emergencia climática en España y vamos a tener un texto con una propuesta para España en breves días. Hemos hecho en materia social, y mi departamento, pero no solamente, elementos de una enorme importancia. En un mes hemos revalorizado las pensiones que habían dilapidado el Partido Popular y que han convertido en un problema para todo nuestro país. Hemos atendido a las reclamaciones de los empleados y empleadas públicas. No solo son funcionarios, son los empleados y empleadas públicas. Y hemos atendido con urgencia a un problema estructural gravísimo que tiene nuestro país, que se llama el campo. Por tanto, creo que vamos a dar la sorpresa y vamos a cambiar rápidamente nuestro país. Es legítimo tener diferencias, yo soy forofa de las diferencias, tenemos que ir aprendiendo a conocernos, a ser muy respetuosas entre nosotras y desde luego, de verdad, este gobierno, con el presidente a la cabeza, es feminista. Pero, sin lugar a dudas. Más allá de la declaración de intenciones del Gobierno, ¿qué ha pasado en ese conflicto entre la ministra de Igualdad y la vicepresidenta Carmen Calvo con la tramitación de esta ley y con sus equipos? ¿Tuvo realmente la vicepresidencia que corregir la ley que había tramitado Igualdad? Bueno, voy a explicar cómo es esto, porque no se conoce muy bien cómo es un mecanismo administrativo burocrático que es incomunicable. Todas las leyes que suscitamos, todas, entran en un carril, digo siempre yo, administrativo. Todas nuestras leyes, todas, se someten a consideraciones administrativas y todas nuestras leyes, todas, tienen observaciones de los restantes ministerios. Si observamos lo que hoy aparece, yo me he quedado un poco perpleja que aparezcan, porque es la primera vez que aparecen estas observaciones, que son técnicas efectivamente, en los medios de comunicación, si hay redundancia en algún precepto. Todas las leyes redundan en preceptos. Hay discusiones jurídicas que son legítimas, pero sinceramente creo que esto es lo que pasa de verdad en todas las leyes, las mías también, las de todos los ministros y ministras están sujetos a observaciones. De verdad, lo digo con tranquilidad. Y es un debate legítimo porque, como conocemos todas, el feminismo es rico, los feminismos son ricos, son plurales y son diversos. Pero el hecho de que se conozcan esas modificaciones, que evidentemente solo han podido salir del Gobierno, y las declaraciones también ayer de Pablo Iglesias hablando del machismo frustrado, que muchos medios relacionaron con el ministro de Justicia, ¿no hay una grieta con este tema dentro del Gobierno? No, creo que no. Y creo que Pablo Iglesias lo que ha dicho es una verdad y que en mi ministerio yo sufro mucho, que es el mundo del trabajo y de la economía, con una presunta neutralidad, pero que tiene tintes que sí son machistas, ¿no? Por tanto, quiero decir, contextualizar la propuesta. Es decir, hay como resortes en todo el engranaje del Estado que efectivamente se mueve con otros paradigmas. Sinceramente creo que no. Yo estuve ayer en el Consejo de Ministros, no puedo revelar lo que allí se ha debatido, pero sinceramente lo que creo es que hay posiciones legítimas políticas, como las puedo tener yo o las puede tener otra persona en Unidas Podemos. Dentro de Unidas Podemos tenemos distintas posiciones en el feminismo, ¿no? Por tanto, es un tema, insisto, muy controvertido, pero
A mí no me gusta, lo digo con franqueza, creo que no, hay que tener tranquilidad, serenidad, y es la primera vez que aparecen unas observaciones técnicas en los medios de comunicación, creo que no ha pasado nunca, ¿no? No me gustan estas cosas, pero bueno. Pero era una cuestión, el debate de fondo es una cuestión sobre distintas maneras de entender el feminismo o una cuestión sobre cuándo se hacía esa reforma y quién tenía más protagonismo, porque tengo entendido que uno de los debates, lo que planteaba Justicia, es que esto fuera a la vez que la reforma del Código Penal, que va a tocar, entre otras cosas, los delitos de sedición, y que desde Unidas Podemos legítimamente querían que esto fuese una ley específica, que fuese antes del 8 de marzo. Es decir, que gran parte del debate era quién se ponía la medalla, ¿o no era así? Creo que usted tiene razón, hubo un poco de todo, pero me quedo con que esta ley está recogida en el acuerdo de gobierno y me quedo con que el gobierno al conjunto mancomunadamente quiere la ley que hoy sale adelante. A mí me parece que hoy las mujeres estemos más protegidas y que se entienda que solamente cuando media el consentimiento no hay invasión de un tipo penal, me parece que es un paso muy grande que ha dado nuestro país. Por tanto, me quedo con el acuerdo de gobierno y me quedo con que todas queremos esta ley. ¿Cómo debe conjugar los socios de gobierno la competición electoral con la connivencia y la complicidad en el Ejecutivo? Bueno, creo que lo estamos haciendo. Yo estos días, no sé si puedo decirlo, pero le comentaba en La Rioja al presidente que nos volcáramos en Galicia y él me decía, Yolanda, lo voy a hacer yo y lo vas a hacer tú. Quiero decir que me parece que esto también es nuevo y hemos de ponerlo en valor, ¿no? Que somos dos organizaciones diferentes, con valores diferentes y que vamos a ir a un escenario de elecciones electorales que, si se me permite, las dos son muy relevantes, pero como gallega creo que hay partido en este momento y además tenemos que ser especialmente hábiles para ser respetuosos entre las formaciones de las distintas izquierdas para derrotar a Feijóo. Este miércoles el diario.es publicó una encuesta que dice que está al alcance, que está en juego por muy poquito, por un escaño. ¿Hay posibilidades? Hay partido, sin lugar a dudas. Por tanto, insisto, le he pedido al presidente que se vuelque y yo me voy a volcar también. ¿Cuánto se juega usted en estas elecciones gallegas? Hombre, me juego algo muy importante, lo digo siempre, que es que me gustaría que mi hija, ¿no?, que no conoce, digo mi hija simbólicamente, yo casi, recuerdo solamente a Emilio Pérez Touriño, es decir, hablar de Galicia es hablar siempre del Partido Popular. Bueno, pues por favor, hago un llamamiento a la ciudadanía progresista de Galicia a que nos movilicemos porque va en serio, es decir, podemos ganar, nos jugamos todo. Usted recuerda muy bien ese último gobierno progresista en Galicia, que en parte acabó perdiendo las elecciones por las disputas internas entre los dos socios. ¿Sacaron un aprendizaje que pueden llevar hoy al gobierno de España? Fíjese, he defendido yo más al bipartito que el propio bipartito. Son cosas extrañas que me pasan en la vida. Yo creo que el arma más letal que tenemos son las diferencias. Las diferencias son muy legítimas, todas, y han de ser de una intensidad la que sea necesaria, pero creo que tenemos que hacerlo donde hay que hacerlo. En este escenario sin mayorías absolutas, ¿esta coalición va a ser un gobierno a largo plazo? ¿Puede durar más de una legislatura? Estoy segura que va a ser así. Es que España ha cambiado. Es que España no quiere ruido, España no quiere representantes que vulneren los derechos fundamentales, como estamos escuchando con las mujeres y la extrema derecha. La propia derecha del Partido Popular está desconsolada hoy. Tiene un problema severísimo, está desconsolada. Por tanto, me parece que los profesionales en este país, la gente es moderna, quiere tranquilidad, quiere respuestas a los problemas de nuestro país y, desde luego, quiere que los gobiernos gobiernen, no quieren líos, no quieren que cuando vaya la ministra de Trabajo ayer, como he ido a hablar de los autónomos, me vengan con unos rifirrafes políticos de Andalucía que, como le he dicho ayer al senador, usted ha venido aquí a hablar de Andalucía, le importaban un rábano los autónomos en nuestro país. Yo creo que no quieren esto, mis amigas no quieren esto, no quieren ruido, quieren soluciones. ¿Teme el impacto del coronavirus en el empleo? Estamos preocupados, tenemos ya la guía para actuar, los mecanismos están preparados. Prudencia, estamos en un momento de transición, todo el gobierno con el presidente a la cabeza estamos actuando de manera rápida. Por supuesto, quiero destacar el gran trabajo que está haciendo el Ministerio de Sanidad, es extraordinario, está siendo emulado en otros muchos países, de verdad lo quiero poner en valor porque
creo que es un ejemplo de cómo se gestionan las crisis y cómo se hace bien, y dos, desde luego, en mi ministerio, sin lugar a dudas, pero en los demás también estamos preparados. Quiero ser prudente, no sabemos lo que va a pasar, pero es cierto que vamos a ver el impacto económico que tenemos. Estamos mirando los datos a diario para saber qué problemas tenemos o si puede haber problemas de envergadura. El secretario de Estado mencionó ayer la posibilidad de que se garantice una mayor protección para los trabajadores en caso de ERTES temporales debido al coronavirus. ¿Se va a hacer finalmente? Está en la guía, la van a conocer ustedes, no sé cuándo, pero con carácter inmediato, sí, sin lugar a duda. Los ERTES, también situaciones que deseamos que no se produzcan, pero por ejemplo, cierros, ya digo, quiero ser prudente, porque además en España, insisto, está todo más que controlado, pero incluso llegando al extremo que tengamos que paralizar una actividad empresarial o incluso, bueno, que exista un riesgo, ¿no?, para la salud en una empresa. Van a conocer la guía y verán que todo esto está contemplado. Está dando mucha visibilidad a las muertes de trabajadores. ¿En qué medidas concretas se va a traducir esa denuncia a la siniestralidad laboral? La van a conocer también enseguida, porque se va a reunir el Consejo Rector de la Inspección de Trabajo y vamos a desempeñar un plan directo contra la siniestralidad. Es insoportable. Llevamos, lo decíamos el otro día con el director de la OIT, 2.800.000 personas muertas, pero en España a razón de 2 personas diarias muertas, ya no hablo de las enfermedades profesionales, por tanto, no solo es visibilizar. Me decía la consejera vasca de Empleo con la que me he reunido esta semana, y voy a estudiar la propuesta que me ha hecho, que ella llevaba todos los muertos y las muertas que hay en el País Vasco, las lleva a su consejo a dar cuenta para visibilizarlas. Yo me he anotado, me pareció muy interesante lo que decía la consejera vasca, me lo he incorporado, pero ya anticipo que vamos a actuar desde la propia inspección con un plan que va a salir del Consejo Rector. Es insoportable, no puede ser, y también no solo las muertes, sino las enfermedades profesionales. Con la subida tan alta del 22% del año pasado del salario mínimo, ¿debe haber una subida muy contundente del IPREM en estos presupuestos generales? Está el Gobierno trabajando con la ministra de Hacienda a la cabeza, vicepresidencia, y nosotros mismos trabajando para hacer una subida, digamos que sea plausible, por decirlo así. Va a haber una subida del IPREM, no puedo anticiparle la cuantía porque la desconozco, pero sí que va a haber una subida. Lo que debemos de hacer es ir con parámetros, ¿no?, que sean asimilables, por decirlo así. Pero, como conoce también, el IPREM lleva sin actualizarse muchísimo tiempo. Vuelvo a decir, cada punto del IPREM son 80 millones de euros y tiene un impacto muy fuerte también en todas las prestaciones. Por eso debemos de subirlo. Es decir, que se va a cumplir también el acuerdo político que hemos firmado. ¿Una subida plausible es por encima de la subida del salario mínimo de este año? Soy prudente, yo tengo una posición, me parece que es factible el incremento del 5,5, subir el 5,5, pero no quiero dar un titular porque se está trabajando, ¿no? Y además porque soy consciente que tenemos un IPREM con una cuantía X y tenemos un salario mínimo de 950 euros. Por tanto, prudencia, como siempre, cuando el Gobierno resuelva, desde luego daremos la cifra. Anunciaron esta semana que van a ratificar el convenio 190 de la OIT contra el acoso y la violencia en el trabajo. Está pendiente, en el acuerdo de gobierno está recogido la firma también del 189 de empleadas domésticas. ¿Para cuándo? Para ya vamos. Esta ministra y la ministra de Igualdad estamos empeñadas, pero digo siempre que el trabajo en el hogar tiene que ser bien definido. Ha tenido reformas que han sido muy positivas, ¿no?, con la llegada de Zapatero al Gobierno, que luego entorpeció con algunos aspectos el Partido Popular, pero desde luego necesitamos con urgencia ratificar el 189. No podemos tener a una parte de las trabajadoras, en este caso llamadas domésticas, privadas de un montón de derechos como está pasando. Por tanto, el acuerdo político se va a cumplir
Hemos ratificado, se lo explico de verdad porque además tengo la oportunidad, el 190 con carácter anticipado, sencillamente porque necesitamos un segundo país para desplegar los efectos de aplicación del convenio 190. Lo tenemos en Uruguay, como señalábamos el otro día, y nos parecía que era una apuesta firme de España incorporarse ahí, incluso en la Asamblea General desplegar en Europa todas, de la OIT, todas, bueno, presentarlo, ¿no?, allí. Por tanto, de verdad que se va a cumplir y yo estoy deseando poner en marcha, lo he comentado con el presidente y desde luego con la ministra de Exteriores, sabe que una parte de la competencia la tiene ella y lo mismo de siempre, se va a cumplir lo que hemos firmado. En la oposición pidió al Ministerio de Trabajo de Magdalena Valerio que no ampliara la exposición a sustancias cancerígenas como el sílice en la transposición de una directiva europea. ¿Qué van a hacer ustedes en el Ministerio? ¿Van a impedir ese incremento de la exposición a esas 3 sustancias cancerígenas? Está todo el equipo trabajando en esta cuestión. La directiva tiene un elemento, o sea, las directivas primero son de mínimos, como conoce, por tanto vamos a estudiarlo bien, y en segundo lugar, la directiva lo que incorpora es una realidad, y lo dice una ministra que viene de una zona en la que tenemos 5.000 afectados por amianto. Quiero decir que hay trabajos que matan, es una realidad. ¿Qué paso da la directiva? Pues el paso que da la directiva es que dice que son cancerígenos, ¿no? Fíjese si es grave de lo que estamos hablando. Y por tanto, se va a tratar, se está tratando ya, no se va a tratar, todo el equipo lo está dibujando y cuando cerremos el texto legislativo lo van a conocer. Pero creo que la directiva da un paso firme en el sentido de entender que es muy grave bueno, el manejo de estas sustancias, el sílice, como puede ser otros factores, ¿no? Una última pregunta fuera de su departamento. La Fiscalía Suiza está investigando un presunto donativo de 100 millones de dólares del rey emérito Juan Carlos de Borbón a Corina. ¿Le preocupa desde el gobierno al gobierno esta investigación de cuentas en Suiza del ex jefe del Estado? No conozco este tema, que no se ha planteado que yo conozca en el gobierno. Lo que yo sí que creo que la sociedad española quiere transparencia, quiere saber qué ha pasado, ¿no? Y bueno, quiere ejemplaridad. Me parece que esto es lo que quiere la sociedad española. Pero soy franca, no se ha tratado, por lo menos yo no he estado en ningún consejo en el que este tema se haya dilucidado. ¿Me diría usted lo mismo si no estuviese en el gobierno? Diría lo mismo, es que yo creo que he dicho lo mismo, que creo que tiene que ser transparente. Lo digo, si me siguen, voy a poner un ejemplo que digo siempre. Yo no sé muy bien por qué yo tengo una parte de la agenda que es pública y otra no es pública. No entiendo muy bien por qué, porque yo creo que los españoles tienen derecho a saber qué hago yo desde las 8 de la mañana, hoy por qué no está en mi agenda que estoy haciendo esta entrevista aquí, ¿no? Quiero decir, me parece que tiene derecho la ciudadanía a saberlo. Ya digo que lo planteo y me parece que la sociedad ha cambiado. Si vemos los impactos del CIS, lo dice con claridad. Y todas las instituciones tienen que ser exploradas, todas. ¿Pero qué le parece que el jefe del Estado tenga cuentas en Suiza? Me parece mal. Yo creo que a todos los españoles y las españolas les parece mal. El jefe del Estado o cualquier patriota que tenga cuentas en Suiza. Me parece fatal. Entonces, sea ministra o no sea ministra, tengo la misma posición. Lo digo de verdad, vamos. Entonces, yo creo que la transparencia, la ejemplaridad y, desde luego, abrir ventanas, creo que es necesario, ¿no? Tenemos que aprender de otros países en esto, ¿no? Mi aprendizaje de haber sido diputada en la legislatura anterior, que he estado en varias comisiones de investigación, claro, son tan diferentes a las que hay en otros países que hay como, bueno, España va lenta, ¿no? en este tipo de cuestiones, que yo creo que le voy a poner otro ejemplo. Yo creo que el papel que juegan ustedes, ¿no?, es ejemplar, es decir, son ustedes los que están, digamos, que haciendo transparentes bueno, muchas realidades de lo que pasa. Yo creo que esto es lo que quiere la ciudadanía española, me parece a mí. Muchísimas gracias. Gracias.